quisiera iniciar este tema y a la vez también quisiera compartir algunas diapositivas de manera que sea un poco más didáctico lo que podamos compartir el día de hoy. Así que, hermanos, en estos momentos va a aparecer en su pantalla unas diapositivas. La primera diapositiva que van a poder apreciar, que ya lo están haciendo ahora, nos dice cómo vivir la Eucaristía en casa. Como les mencionaba, hermanos, ya no podemos estar en nuestras capillas, ahora todos estamos desde nuestros hogares celebrando la misa. ¿Pero cómo? Ahora vemos nuestra segunda diapositiva. Eh, Todos sabemos, en nuestra parroquia nos acompaña el padre Nick, el padre Jorge, el padre Edgar, el diácono Henry, y como vemos en la pantalla, a partir del Facebook de la parroquia o el Facebook de la Capilla San Francisco, se están transmitiendo las misas, así como también por televisión, por otras cuentas o canales del Facebook o YouTube. Afortunadamente en este tiempo tenemos una gran oferta de misas por distintas plataformas para poder continuar celebrando la Eucaristía. Ahora, para poder comenzar y de repente hablar un poco de cómo vivir este tesoro que es la Eucaristía, quisiera pasar a la siguiente imagen que van a tener ahora en sus pantallas, que nos dice una palabra muy importante. Si queremos comprender un poco más la misa, si queremos vivir la misa, tenemos que comprender un término tan sencillo, tan común a lo humano, pero a la vez tan importante como es la palabra celebración. No podemos vivir la misa si es que no comprendemos esta palabrita llamada celebración. Si mientras pasamos a la siguiente imagen, a la diapositiva número 4, quisiera mencionarles, eh, la celebración es algo propio del ser humano. Han celebrado nuestros padres, celebrarán nuestros hijos, celebró el mundo hace 1000 años, 2000 años, como vemos en la imagen, celebraban los incas, celebraban los egipcios, se celebra hoy en día cuando alguien mete un gol o podemos celebrar una graduación. ¿Quién de los que está detrás de la pantalla no ha celebrado algo en su vida? Yo creo que nadie. Todos, de una manera u otra, hemos celebrado algo. ¿Y cómo es una celebración? Para eso pasamos a la siguiente imagen, para poder ver algunas características de festejar, cómo nos sentimos cuando estamos festejando. Celebrar es manifestar. Nadie celebra escondido en un rincón, es expresar. Tiene un carácter comunitario. Nadie celebra él solo, sino uno sale y llama a sus amigos, a los seres que quiere para celebrar su graduación, para celebrar su cumpleaños. En una celebración se habla con frecuencia de lo que estamos celebrando. Si es un cumpleaños, hablaremos del cumpleañero. Si es una graduación, hablaremos de todo lo que he estudiado, el que se está graduando. Se anuncia algo. Una celebración también siempre va a tener un esquema, va a tener acciones que siempre se repiten. Y yo creo que todo esto que estamos hablando es algo común a la naturaleza del ser humano. Todos nosotros hemos celebrado de una forma u otra. Pasamos a la siguiente imagen, a la diapositiva número 6, para recordar de que todos hemos celebrado y la misa es una celebración. Yo no puedo ir a la misa triste, yo no puedo ir a la misa deprimido, yo no puedo ir a la misa como si fuera un día más, porque la misa es una celebración. ¿Quién viviría su graduación? ¿Quién viviría su cumpleaños? ¿Quién viviría la construcción de su casa, el techado de un piso más, como si fuera un día cualquiera? Nadie, todos lo vivirían con gozo porque sería un motivo de celebrar. Y precisamente la misa es eso, es una celebración, pero no es una celebración cualquiera como las que he mencionado, es una celebración de acontecimientos de una realidad sobrenatural. Estamos celebrando lo más grande que puede ocurrir
en el mundo y en el universo. Estamos celebrando con Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Celebramos el misterio de Cristo, que vino al mundo a salvarnos con su muerte y resurrección. Pero ¿qué motivo más importante para celebrar algo que Cristo, Dios mismo, se ha hecho hombre y ha muerto y resucitado para salvarnos? Eso es lo que celebramos en la misa. Ese es el motivo de gozo. Entonces, ¿cómo no vivirla como una celebración? Y repito, no como una celebración cualquiera, sino como la celebración más importante de la tierra, con hechos sobrenaturales, celebraciones en el que Cristo vence a la muerte y lo vivimos y celebramos en la Eucaristía, tal como lo podemos ver en la diapositiva número 7. En la siguiente vemos qué tales eventos más importantes para celebrar. Cristo muere en la cruz, Cristo resucita por mí y por ti. ¿Es que acaso esto no valdría la pena celebrar? Obviamente que sí. Así que cada vez que vivamos la celebración desde nuestros hogares o de manera presencial, recordemos eso. Yo estoy yendo a celebrar a la misa. ¿Y qué voy a celebrar? Cristo, Dios, se hizo hombre, murió en la cruz y resucitó por mí. Sin embargo, de repente muchos me dirán, hermano, es cierto, la Eucaristía es una celebración, pero si de repente vamos, o antes de esta cuarentena, hubiéramos ido a algún templo, vemos que efectivamente hay hermanos que lo están viviendo, que están celebrando. Pero ¿quién no ha visto un hermano o hermana en la misa que está soñando con los angelitos? ¿Quién no ha visto de repente algún joven que está celebrando otra cosa con su celular en plena misa? ¿Quién no ha visto de repente alguna persona que está distraída, tal vez pensando en la película del día siguiente, tal vez pensando en la lista del mercado? ¿Quién no ha visto a alguien que se está cabeceando profundamente? Tal vez muchos lo hemos visto y me dirán, hermano, tú me dices que la misa es una celebración, que es un suceso sobrenatural, pero entonces, ¿por qué la gente que va a la misa se duerme? De repente una hermana me dirá, hermano, yo iba al templo, vivía la misa y me dormía. Ahora que la vivo en mi casa y la veo por tele, me duermo el doble de profundo. ¿Por qué ocurrirá eso, hermanos? Para eso quisiera pasar a la siguiente diapositiva, a la imagen número 8. Hemos dicho que la misa es una celebración y quisiera partir de un ejemplo. Imaginemos que yo voy a un cumpleaños de un gran amigo que están con todos nuestros compañeros. Se entiende que yo voy a ir y que voy a celebrar con todos ellos. Pero ¿qué ocurriría si yo voy a ese cumpleaños y todos están hablando en otro idioma? ¿Qué tal si voy y todos están hablando chino, todos están hablando alemán, todos, el mozo habla francés, quien sirve la comida habla italiano, el cumpleañero habla coreano? ¿Yo voy a poder celebrar en esta fiesta? No, no voy a poder celebrar porque no voy a entender el lenguaje de la misa, no voy a entender lo que están hablando, no voy a entender los chistes que hagan en ese cumpleaños, no voy a entender cuál es el motivo de la alegría y obviamente me voy a aburrir y tal vez me voy a dormir, pero es algo natural. Si yo voy a un lugar y todos me hablan en otro idioma y no comprendo lo que me hablan, obviamente no voy a poder compartir esa alegría. Pero alguien me dirá, hermano, pero si en la misa el padre habla español, ¿qué me estás hablando? Yo nunca he ido a una misa donde me hablen otro idioma. Y ahí entra la siguiente diapositiva, la número 9. ¿Y por qué es importante esta imagen? Porque en la misa, la Santa Eucaristía, no solamente existe el lenguaje verbal, no solamente existe la comunicación a través del idioma. La Santa Misa también nos va a hablar en el lenguaje de signos, en el lenguaje de los símbolos. La Eucaristía es muy rica en signos y símbolos.
Y si es que yo no comprendo el significado de esos símbolos, obviamente no estoy entendiendo el idioma que habla la misa. Podré entender las palabras del sacerdote, que es una parte importante, pero también es una parte con mucha importancia entender los signos y los símbolos. Como vemos en esta imagen, dice, todos los signos tienen un significado, desde lo más pequeño hasta lo más grande en la misa que tú puedes ver, tiene un sentido. Y para eso quisiera pasar a la diapositiva número 10, donde nos dice, los signos visibles que usa la misa han sido escogidos por Cristo o por la iglesia. Es decir, todos los signos que vamos a ver en la misa no son antojo de un grupo, antojo de la responsable o antojo del cura. Los signos son elegidos, como dice, repito, por Cristo mismo. Lo podemos ver en la Biblia o también elegidos en la iglesia por el significado que siempre se les ha dado. ¿Pero qué es un signo? Es una realidad que vemos, pero que nos remite a una realidad que no vemos. Pasamos a la siguiente diapositiva, a la número 11. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Como les mencionaba, hermanos, si es que no comprendemos el lenguaje de la misa, el lenguaje de los signos y símbolos, por más que la misa sea una fiesta muy alegre, siempre tal vez van a haber hermanos que se van a poder dormir o perder. Y no va a ser por culpa de ellos, va a ser por culpa de nosotros, de la iglesia, de repente de los hermanos que conocemos un poco más de este tema, que no les hemos podido explicar y abrir el tesoro que es la Eucaristía. Hermanos, de repente me dirán, pero ¿qué signos son los que están en la misa que no me permiten entender el lenguaje? Voy a poner a continuación algunos ejemplos muy importantes y muy gráficos. Para eso pasamos a la diapositiva número 12 y vemos una imagen propia de la misa. Vemos que el sacerdote impone las manos encima del cáliz. De repente, desde nuestros hogares en la misa o en el mismo templo, hemos visto que el sacerdote hace este gesto, este símbolo. Y tal vez, si yo les preguntase, tal vez en estos momentos en sus hogares, ¿por qué el sacerdote coloca las manos de esa forma? Tal vez tendríamos respuestas distintas. Recuerdo alguna vez hice esta pregunta en algún grupo de alguna capilla X y me decían, claro, pues hermano, ¿por qué el sacerdote coloca las manos encima? ¿Qué tal viene una mosca y se mete al cáliz? Por eso lo está tapando. Pero tal vez así hay personas que ante el desconocimiento pueden darle distintas interpretaciones. Pero ¿por qué es que el sacerdote coloca sus manos en esa posición sobre el santo cáliz? Es conocido que el gesto de la imposición de manos simboliza la venida del Espíritu Santo, la invocación al Espíritu Santo. Es decir, en este momento el sacerdote invocando al Espíritu Santo, lo está invocando para que el Espíritu Santo convierta el vino en la sangre de Cristo. Es decir, este es un momento de suma importancia en la misa. El sacerdote invoca al Espíritu Santo, el Espíritu Santo está convirtiendo el vino en sangre de Cristo derramada por nosotros, pero tal vez muchos no lo comprendemos. Vemos, no, el Padre está que espanta las moscas, o el Padre, bueno, está que estira las manos, pero no reparamos en el sentido tan importante. Yo sé que si nosotros todos comprendiéramos y realmente creyéramos que cuando el sacerdote impone las manos, el Espíritu Santo está bajando, nadie se dormiría, nadie se distraería y todos estarían con los 5 sentidos en la misa al saber lo que significa. Ahora pasamos a la siguiente diapositiva, a la diapositiva número 13, en la que podemos ver la forma, que es digamos, la hostia consagrada grande que el sacerdote presenta en la misa, y algunas personas en algunas oportunidades me han preguntado, hermano, ¿por qué el sacerdote parte la forma
y luego la vuelve a juntar. ¿Qué sentido tiene partirlo y luego juntarlo? Y podemos ver que tiene un sentido muchísimo, muy amplio. Reconocemos en la forma al cuerpo de Cristo, pero Cristo por nosotros murió, Cristo fue partido, fue golpeado, fue humillado por amor a nosotros. Así que al partir la forma representa eso. Si nosotros lo comprendiéramos al momento que el sacerdote la está partiendo, diríamos, Señor, tú moriste por mí, tú fuiste partido, golpeado, humillado por mis pecados. ¿Cómo puedo yo estar distraído en esta parte de la misa? Y vemos la siguiente imagen, la número 14, efectivamente, luego el sacerdote vuelve a mostrar la forma ya partida, pero vemos que la muestra de una forma tal que se puede apreciar que se encuentra partida, para que podamos ver, acá está Cristo, el partido, el golpeado, el humillado por ti. Entonces, si no lo comprendemos, nos quedamos solamente en lo que vemos. Bueno, se parte, se junta, pero no vamos a reparar en el sentido tan profundo. ¿Quién podría dormirse en este momento si comprende este símbolo tan precioso? Y ahora vamos a pasar a la siguiente diapositiva, a la número 15, para ver otro símbolo muy importante que tal vez no lo podemos comprender. Todos hemos visto que en estas semanas, en todas las misas del Perú y del mundo, hay un cirio grande que sobresale por su tamaño. Muchos diríamos, bueno, de repente se ha ido la luz en la capilla, por eso han puesto una vela tan grande. Pero siempre es bueno comprender el símbolo que tiene este cirio. Este cirio, que no es cualquiera, es un cirio que representa a Cristo resucitado. Es un cirio que se prende por primera vez en el año en la misa de la vigilia pascual, que es la misa más importante del año, donde se hace la fogata, donde se bendice este cirio. En- y este cirio tiene que estar encendido en todo el tiempo de Pascua, en los bautizos y en las misas de cuerpo presente, porque va a representar eso, a Cristo resucitado. Y vemos en esta misma diapositiva, en la parte de la derecha, hay un cirio, bueno, donde lo podemos ver de una manera más cercana. Cuando hemos tenido la oportunidad de estar en el templo, tal vez hemos visto este cirio o tal vez por televisión y vemos algunos símbolos, algunos números y tal vez lo pasamos de largo sin comprender el sentido que tiene. Vemos una cruz y vemos que en cada esquina de la cruz hay una especie de, lo que popularmente podríamos decir, una especie de clavitos que van a representar las llagas de Cristo en sus manos, en sus pies, en el costado. Vemos que en la parte de arriba va a haber una A y en la parte de abajo va a estar la letra omega. Me dirán, hermano, pero ¿por qué es la A? De repente el padre se llama Alberto, por eso ha puesto la A. Y tal vez mucho lo podemos ver sin comprender. Y recordemos que Cristo es el inicio y el final. Cristo es el alfa y el omega, porque alfa era la primera letra del alfabeto y el omega la última. Por eso se coge esta imagen y en el cirio representando a Cristo resucitado está el alfa y el omega. Cristo es el inicio y el fin. Pero también vemos que está el año. En este caso, bueno, 2015 y cada año se coloca el año que estamos viviendo. Y me dirán, hermano, pero ¿por qué está la fecha? De repente sobraba espacio y quisieron ponerle el año. También tiene un sentido profundo. Cristo nos salva hoy. Cristo, el mismo Cristo que venció la muerte, es el Cristo que toca nuestras puertas hoy. El mismo ayer, hoy y siempre. Cristo, no, hablar de Cristo no es hablar de algo abstracto, no es hablar como en los cuentos que uno dice, había una vez, o en el país del nunca jamás, o algún día. Cristo nos habla hoy, nos habla cada año, nos habla
en nuestro tiempo y espacio. Por eso se coloca el año, para darle historicidad a la historia de la salvación, por decirlo de alguna manera. Ahora, en esa misma imagen, vemos que el sacerdote está cogiendo el cirio pascual y lo tiene encima de la pila bautismal. Y de repente muchos de ustedes también, cuando han ido a la misa de la vigilia pascual, cuando había esa oportunidad, hemos visto que el sacerdote coge el cirio pascual y lo sumerge en la pila bautismal. Y de repente uno lo ve y dice, pero ¿qué hace el sacerdote bañando al cirio? Es que el cirio le hace falta un baño si es que solamente nos quedamos con lo que vemos. Pero si tratamos de encontrarle el sentido, vemos que es algo mucho más maravilloso y profundo. La pila bautismal, donde está el agua, recordemos que se utiliza en los bautizos. ¿Por qué? Porque el agua simboliza la pureza, simboliza la vida nueva. Cristo nos da una vida nueva. ¿Pero por qué una vida nueva? ¿A partir de qué? Una vida nueva a partir de Cristo resucitado, que precisamente está representado en ese cirio pascual. Vemos cómo la luz de Cristo resucitado es la que le va a dar razón de ser al agua del bautismo, a la vida nueva. Entonces, en esta imagen comprendemos un gráfico bastante lindo, bastante profundo, pero de repente si no lo comprendemos, decimos, bueno, como le hacía calor al padre cargar el cirio, lo apoyó en la pila bautismal porque no había otra cosa. Y no vemos la belleza del símbolo. Quien comprende esta imagen no se va a dormir, no se va a distraer, porque va a decir, caramba, yo me bauticé de esa pila bautismal, yo recibí esa agua, yo estoy llamado a esa vida nueva a partir de Cristo resucitado. Lo mismo podemos ver en la siguiente diapositiva, en la número 16, que es lo que les comentaba. La luz de Cristo resucitado y el agua del bautismo, el agua de la vida nueva. Pasamos a la siguiente imagen, a la número 17, que es la misma que ya hemos visto, donde ahora lo vemos con ojos distintos, ahora que comprendemos el significado. Pasamos sin más demora a la diapositiva número 18, donde vemos al Papa Emérito Benedicto utilizando el incienso. ¿Quién no ha visto en alguna misa de manera presencial o desde nuestros hogares a través del Facebook o de la televisión utilizar el incienso? Y de repente muchos nos quedamos en decir, oye, pero qué bonito el incienso, cómo se levanta el humito, huele rico. Y tal vez si nos preguntásemos nosotros, pero ¿por qué el sacerdote o en este caso el Papa utiliza el incienso? ¿Por qué? De repente porque considera que hay un olor feo y por eso se está colocando el incienso. Y bueno, tal vez uno lo ve y podemos caer en la actitud de la siguiente diapositiva, en la número 19. De repente acá podemos apreciar dos acólitos. Los dos de repente llevan años cogiendo el incienso, pero uno le pregunta al otro, ¿por qué usaremos incienso en cada misa? Y el otro le responde, ni idea, pero huele rico. Tal vez muchos de nosotros estamos como estos acólitos que tenemos esa duda, esa pregunta, ¿por qué se usa el incienso? ¿Por qué el Padre sale de tal color? ¿Por qué el Padre hace tal gesto, tal símbolo? Y en este caso, muchos tal vez hemos visto el incienso y no le hemos prestado atención. Pero si reparamos qué significa el incienso, significa nuestras oraciones que suben al cielo. Es decir, cuando yo vea el incienso, diré, Señor, así como este humo del incienso, este incienso, esta fragancia se eleva al cielo, así también yo te envío mis oraciones hacia el cielo, hacia ti. Por favor, escúchalas, Señor, tenlas presentes. ¿Quién no tiene algo que pedirle al Señor? ¿Qué mejor comparación que con el incienso que se eleva hacia el cielo, hacia nuestro Padre, al igual que nuestras oraciones? Entonces, cada vez que veamos el incienso, pidamos al Señor de corazón, dejemos que nuestras oraciones se eleven hacia Él y no solamente nos quedemos en que el humito huele rico, porque es
un mensaje muchísimo más profundo. Ahora, si hablamos acerca de estos símbolos, pasamos a la siguiente imagen, a la número 20, eh, y como les mencionaba, todo tiene un sentido en la iglesia, en la Eucaristía, hasta el color del sacerdote. Podemos ver aquel papa con su casulla color verde. Si pasamos a la siguiente, vamos a ver el color morado en la diapositiva número 21. Luego tenemos la diapositiva 22, donde vemos el sacerdote con la casilla número color rojo, la número 23 en la que está color blanco, y de repente nosotros cuando vivimos la misa pasamos estos detalles como algo sin importancia, y eso es un error, porque como les digo, cada color tiene un símbolo. Cuando tú estés en tu hogar y veas al sacerdote vestido de un color, vas a poder comprender un poco cuál es el sentido de lo que se está viviendo. El color rojo significará la fiesta del Espíritu Santo, pero también la sangre de los mártires. El color blanco significará fiesta, gozo. El color verde significará la esperanza. El color morado significará la preparación. Entonces, al punto que queremos ir el día de hoy, hermanos, es que para poder vivir nuestra Eucaristía en casa, es indispensable, antes que nada, que comprendamos lo que estamos viendo. Si no comprendemos lo que estamos viendo, no vamos a poder profundizar en ello. Si yo veo al sacerdote con un color y pienso que es fruto del azar, si yo veo los gestos y ademanes que hace el sacerdote y pienso que son cualquier gesto, no voy a poder vivirla. Esta actitud se nos exige cuando vivimos la misa de manera presencial, y mucho más se nos va a exigir cuando la vivamos desde nuestros hogares, donde tal vez pueda haber más distracciones, tal vez uno está solo o en familia, no estamos en nuestra capilla con toda nuestra comunidad, así que es preciso que para vivir la Eucaristía en primer punto podamos comprender lo que estamos viendo y oyendo. Si no lo comprendemos, es muy difícil que podamos profundizar más allá en el mensaje que se nos presenta. Y quisiera pasar a la siguiente imagen, a la número 24, donde nos dice el ars celebrandi, el arte de celebrar. Pero ¿por qué estamos hablando acá del arte de celebrar? Porque, hermanos, como nos dijo el Papa Benedicto en un documento, en la exhortación apostólica Sacramentum Caritatis, nos dice que vivir la liturgia, que vivir la misa, que celebrar la Eucaristía es un arte. De repente, muchos de nosotros hemos escuchado, caramba, el cine es el séptimo arte, y dentro de los demás artes tenemos la literatura, la música, la arquitectura, la pintura, entre otros. Pero ¿por qué el Papa emérito compara celebrar la liturgia, celebrar la misa, ya sea en el templo o desde sus casas, a un arte? ¿Es que acaso todos somos unos artistas y no nos hemos dado cuenta? ¿Es que acaso cada vez que yo vivo la misa desde mi hogar, a través del Facebook, a través del YouTube, a través de la tele o incluso de la radio, solamente al hacer eso ya estoy haciendo un arte, si entendemos el arte como crear la creación de una gran música, la creación de una gran pintura? Cuando yo vivo la misa, ¿estoy haciendo algo así? Vamos ahora a comprenderlo con la siguiente diapositiva, con la número 25. Nos dice, celebrar la liturgia es un arte. ¿Por qué? Porque al celebrar la liturgia, uno tiene que vivir la norma litúrgica, tiene que seguir lo que la iglesia nos dice. Hay un momento para pararse, un momento para sentarse, un momento para arrodillarse, un momento para escuchar y un momento para responder, un momento para guardar silencio y un momento para hablar. Vemos cómo al celebrar la misa
uno no tiene una actitud de espectador, de estar sentado y escuchar. No, uno vive la misa, uno la celebra, uno participa y uno no la vive o no participa como uno quiere. No, ¿por qué? Porque todos somos obedientes al Maestro y todos vivimos de una manera comunitaria la Santa Eucaristía. Entonces, ¿por qué es el arte? Porque al vivir la misa, tú tienes que, uno, obedecer la norma, pero no te basta con obedecerla, no basta con pararte, con sentarte o con responder. Tú también tienes que vivir lo que haces, que vivir la norma. Y esto no es fácil, hermanos, como sabemos. No es fácil sentir lo que estamos haciendo. Y de repente acá nos invita a pensar cuando estamos en nuestros hogares, cuando respondemos amén, luego de una oración, cuando rezamos el Padre Nuestro, cuando respondemos gloria a ti, Señor Jesús, cuando respondemos te alabamos, Señor, realmente lo decimos porque lo sentimos. Realmente cuando recibíamos el cuerpo de Dios y decíamos amén, estábamos diciendo, amén, Señor, yo creo que tú estás ahí, yo creo que tú has vencido a la muerte, yo creo que tú me puedes salvar. Es por eso la dificultad, entre comillas, o la complejidad de celebrar la liturgia. Cumplo lo que hago, pero siento lo que hago. Es por eso que el Papa Benedicto nos invita a llamarla la celebración de la misa como un arte, como esa correspondencia entre lo que se dice, se piensa y se hace. Y continuando con la siguiente diapositiva, hermanos, con la número 26, quisiera recordar algunas ideas que nos van a servir para vivir la misa. Con todo lo que hemos hablado, podemos dar de repente algunas conclusiones que son importantísimas para poder vivir la Eucaristía de casa. Si me dicen, hermano, ¿qué es celebrar la Eucaristía? Celebrar la Eucaristía es un encuentro entre Dios y su pueblo. Todos nosotros que formamos la iglesia somos el pueblo de Dios y Dios viene a encontrarse con nosotros en la Eucaristía. Dios se hace presente y se encuentra con su pueblo en la misa. Pero ¿cómo me voy a dormir? ¿Cómo no voy a vivir la Eucaristía si Dios, mi creador, se está encontrando conmigo? Celebrar la Eucaristía es el aquí y ahora, donde el misterio pascual se hace presente, se hace actual. ¿Qué quiere decir esto? Cristo murió en la cruz y resucitó hace más de 2000 años, pero eso no quedó en un recuerdo. Ese acto, ese sacrificio, esa resurrección se hace presente en todas las misas. No es solamente un recuerdo de algo pasado, es la actualización, es volver a vivirlo. Cristo murió y resucitó de una vez para siempre, pero ese acto se repite en cada Eucaristía. Cuando íbamos a las capillas, en el momento de la consagración, en el momento de la liturgia de la Eucaristía, el altar se convertía en la Jerusalén de hace 2000 años. Se hacía presente el sacrificio y cómo Cristo venció la muerte en cada misa. Yo creo que si recordamos esto, vamos a poder vivir cada Eucaristía sintiendo que el sacrificio de Cristo que vemos de repente gráficamente en las películas de la Pasión del Señor se hace presente ahí y ahora, en ese momento que se celebra la misa. Pero también celebrar la Eucaristía nos hace contemporáneos de Cristo, como los que lo vieron y oyeron personalmente. De repente muchos hermanos dirán, ¿cómo yo hubiera querido vivir en la época de Jesús? ¿Cómo yo hubiera querido estar entre la muchedumbre que escuchaba las bienaventuranzas? ¿Cómo yo hubiera querido estar ahí en la boda de Canaán, siendo un invitado y escuchando las palabras de Cristo? ¿Cómo yo hubiera querido estar cuando Cristo resucitó
y devolvió la vida a su gran amigo Lázaro. Pero no, no hay de qué lamentarnos, porque en la misa escuchamos a Cristo, en el Evangelio está Cristo, en las lecturas, en la palabra de Dios se hace presente Cristo y nosotros lo escuchamos, tal cual los que lo oyeron, tal cual sus apóstoles, tal cual sus contemporáneos, nosotros también lo estamos escuchando. Así que tal cual sus apóstoles y discípulos estuvieron en la última cena, igual nosotros estamos bebiendo de ese mismo cáliz, igual nosotros estamos recibiendo el cuerpo de Cristo. Así que, repito, la Santa Misa nos hace contemporáneos de Cristo, como los que lo vieron y oyeron personalmente. Pero si tenemos esto en cuenta, ¿cómo no vamos a vivir de una manera plena la Santa Eucaristía? Asimismo, tenemos que tener en cuenta que lo que era visible en Cristo se hace visible en la liturgia, se hace visible en la Santa Misa. Nos dice la Biblia, podemos leer, Cristo tomó el pan, lo partió, dio la acción de gracias, lo pasó a sus apóstoles. Esos gestos, esos signos que hizo Cristo, los vemos en la misa a través del sacerdote que actúa en persona de Cristo. Así que lo que era visible en Cristo, lo vemos en la Santa Eucaristía. Y asimismo, no está de más recordar que nuestro sacerdocio bautismal se realiza al celebrar la Santa Misa, al celebrar los misterios litúrgicos. Todos recordaremos desde nuestros hogares que desde que nos hemos bautizado, todos nos hemos convertido en sacerdotes, profetas y reyes. Y me dirán, hermano, pero yo me he bautizado y yo no soy sacerdote. ¿En qué momento nuestro sacerdocio que hemos recibido en el bautismo lo hacemos efectivo? Al momento de celebrar la misa. Pero me dirán, hermano, pero si la misa no la celebro yo, la misa la celebra el sacerdote. Un momento, acá hay un grave error. La misa no la celebra solamente el sacerdote, la misa la celebramos todos, tú y yo y todos los que estamos detrás de la pantalla, todos celebramos la Santa Misa. El sacerdote, lógicamente, tiene un rol bastante especial, pues es el que preside la celebración. Pero repito, todos celebramos la misa, absolutamente todos. Y por eso pasamos a la siguiente diapositiva, a la número 27, que nos va a hablar un poco acerca de cómo tenemos que participar en la misa. De repente, si yo voy a la misa, me siento, escucho las palabras del sacerdote y siento que me arrullan y me duermo y me levanto cuando dicen pueden ir en paz, demos gracias a Dios, ¿estaré celebrando la Santa Eucaristía? Obviamente no. ¿Y por qué es tan importante que todos podamos participar? Porque una de las finalidades es que la asamblea, es que todos los que celebramos la misa participemos de una manera consciente, sabiendo lo que hacemos, activa. Si hay que responder, respondo. Si hay que pararse, me paro. Si hay que sentarme, me paro. Si tengo que decir amén, digo amén. Y también de una manera fructuosa, es decir, que tengo que dar frutos. Si vivo la liturgia y salgo peor cada vez que escucho la misa, lógicamente no la estoy celebrando de una manera adecuada. No hay arte de celebrar, no hay ars celebrandi si no hay una participación plena, pues sin participación plena no hay liturgia, porque no se completa el fin de celebrar, de festejar. Si alguien celebra su cumpleaños e invita a sus mejores amigos, ¿cuál es la finalidad? Que todos puedan regocijarse con el anfitrión. En la misa es igual. Cristo nos invita, Cristo nos congrega, Cristo te llama para que tú también puedas celebrar con Él. Pero si tú vas y te quedas pensando en la lista del mercado, obviamente no estás celebrando con Cristo.
Participar es también tomar conciencia y dejarse transformar por el misterio pascual, es decir, recordar cómo Cristo venció la muerte en la cruz y resucitó, y cómo a partir de allí yo tengo una nueva vida en el bautizo y tengo que dejar que mi vida sea moldeada tal como Cristo lo quiere. Pasamos a la siguiente diapositiva, a la número 18, donde tenemos de repente a un pequeño niño y la frase arriba que nos dice, los que no hacen nada, lo hacen todo. No debemos confundir, hermanos, participar en la misa, celebrar la misa con un activismo desmesurado. De repente alguna hermana me dirá, pero entonces, si tenemos que participar en la misa, entonces por favor pónganme para que yo haga la primera lectura, la segunda lectura, el salmo, que yo pida la colecta, un poco más lo empujo al sacerdote para yo también ayudar en el altar. Y no es eso el participar en la misa. Podemos participar estando desde nuestros lugares. Podemos participar como, mejor dicho, cómo he participado bien en la misa, cómo he celebrado bien la misa. Si en el canto de perdón realmente pedí perdón, si en el canto de gloria realmente di gloria, si cuando el sacerdote hizo la oración colecta y yo respondí, amén, realmente estoy haciendo mía la oración que dijo el sacerdote en nombre de todos. Si al momento de recibir la Eucaristía yo dije un amén convencido de que allí estaba el cuerpo de Cristo y que lo recibía a sabiendas del compromiso que adquiría, estaba celebrando la Eucaristía. Si en el momento de la consagración yo comprendía que era el Espíritu Santo el que estaba transformando el pan y el vino para convertirlos en el cuerpo y sangre de Cristo, si realmente lo sentía, lo creía, si realmente tenía esa fe de que en el momento de la imposición de manos estaba actuando el Espíritu, en ese momento podré decir que he celebrado la Santa Eucaristía. Y ya en la última parte pasamos a la diapositiva número 29, que nos dice, la norma litúrgica debe obedecerse en su plenitud. Pero ¿qué quiere decir que se celebre en su plenitud? Hermano, de repente significa que hay que cumplir las normas a rajatabla, sin dudas ni murmuraciones. No, vivir la norma litúrgica en su plenitud quiere decir vivirla, profundizarla, sentirla, interiorizarla, tal como podemos ver en la diapositiva número 30, que nos dice obedecer la norma en su plenitud es profundizarla en la palabra de Dios y en el misterio pascual. Es decir, cumplo, pero vivo lo que cumplo. De esa manera, hermanos, el día de hoy hemos tratado de compartir algunas ideas o puntos importantes respecto a la Santa Eucaristía. Yo sé que de la misa se puede hablar mucho, se puede hablar horas. Sin embargo, al menos este ha sido algunos pequeños puntos, como les digo, la importancia del día de hoy es que tengamos esas ganas de participar de una manera consciente. Es decir, que yo comprenda lo que veo. Repito, todo lo que hay en la Santa Misa tiene un significado y como hemos podido ver, un significado bastante profundo. En la medida que lo comprendamos, en la medida que lo sintamos, realmente vamos a poder vivirlo. Porque, insisto en esto una vez más, tal vez quienes no viven la misa a plenitud y tal vez se distraen, juegan o se duermen, no es por su culpa, es porque tal vez nadie les ha podido explicar y demostrar el gran tesoro que es la liturgia. Así que hermanos, estamos llamados a profundizar, hay muchos canales y también de enseñar para que llegue el día que todos podamos celebrar la liturgia y podamos decir que nuestra Santa Eucaristía resplandece por la actitud y la voluntad de todos los que estamos congregados. De esa manera, hermanos, sería
el fin de esta pequeña exposición